Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Información y a partir de ese análisis En el informe Abuso y Opacidad del verdadero Congreso del Pueblo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela impactantes detalles del manejo de fondos en el Poder Legislativo en los años 2023 y 2024, con 824 millones de lempiras que no se sabe en qué se invirtieron o gastaron. Para el caso en el 2023, de un presupuesto de 369 millones de lempiras, no se pudo identificar el uso de 329 millones y en el 2024, de 535 millones asignados, no se pudo rastrear el destino de 494.9 millones. Las dudas se multiplican al descubrir que buena parte de este presupuesto se fue en compras menores para evadir los procesos de licitación pública. Se han realizado 14.083 compras menores. De esas 14.083 compras menores, solo 21 se han publicado en Honducompras, como lo exige la Ley de Contratación del Estado y la Oficina Normativa de Bienes y Adquisiciones del Estado. Por otro lado, hay 14.000, recordemos, 83 compras y no hay una tan sola cotización de los oferentes a lo que no ha sido adjudicado. Compras menores como 149.426 lempiras en alimentos para eventos, más de 82.000 lempiras para arreglos florales, 35.000 en aretes, bolsos de lujo y sombreros de charro. También destacan 204.000 lempiras de alimentación para la seguridad privada del diputado y jefe de la bancada de Libre Rafael Sarmiento y más de 348.000 para repararle la oficina. Y todo esto sin ningún respaldo normativo. Estoy asqueada porque en ese informe solo me dice que hay actos de corrupción. Los que antes criticaban al anterior gobierno hacen lo mismo. El informe revela que en 120 desayunos para una reunión de la bancada de Libre se desembolsaron 13.800 lempiras. También existen facturas abultadas para la compra de medicamentos de uso controlado como diazepam, metformina, artículos personales como bloqueador solar, guantes de lujo, compras en supermercados como finos quesos feta a base de leche de oveja y selecta fibra guay quinoa. A todo esto se agrega la opacidad en la entrega de bonos, subvenciones, canastas familiares para cazar votos, ayudas personales y compra de conciencias, prácticas que no tienen nada que envidiarle al pasado. Si han emulado las mismas prácticas que antes cuestionaron. El fondo departamental, ahí lo regalan. Las canastas, ahí las regalan. El control a través de los diputados suplentes, ahí lo están haciendo. Déspotas al momento de tratar a la oposición, ahí están. También se denunció aquí que no existen estados de cuenta ni liquidación de las tarjetas de crédito que están a nombre del Congreso Nacional, pero que maneja el diputado Luis Redondo y su secretario Enson Argueta. Ante esta avalancha, los diputados oficialistas creen que el informe tiene sus falencias. Lo que se gastaba en comidas, por ejemplo, solo para en tiempos pasados, en tiempos cuando las sesiones eran virtuales, era mayor que a lo que se gasta el día de hoy cuando las sesiones son presenciales. El informe recoge la opacidad legislativa de los años 2023 y 2024 y muy pronto saldrá otro documento con los hallazgos de la última legislatura con compras sin justificación de ropa interior, inyecciones para adelgazar, viajes y hasta cocos finamente grabados en relieve con el logo del Congreso. Una de las tantas conclusiones de este informe es que no existe diferencia con los congresos anteriores y si existe una, dicen, es que los actuales son burdamente opacos, pero siempre navegan con la bandera anticorrupción. Ulises Aguirre, Telenoticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente. Es un placer moderar una vez más el programa. Ese rostro, ese perfil femenino que apenas vieron ustedes hace algunos segunditos, es la de la licenciada Vilma Montoya. Es la directora financiera o jefa de contabilidad del Congreso Nacional, ¿verdad?
Bienvenida, Renato, bienvenida placer, Vilma, gracias mucho gusto. por el espacio. Está acompañada del diputado Ramón Barrios. Diputado Barrios, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Aquí a mi derecha, el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar. Bienvenido, Juan Carlos. Gusto. Y don César Espinal, coordinador del Observatorio Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto. ¿Sabe qué, César? No, le iba a hacer una pregunta que no viene al caso, porque vi el rostro de un amigo mío que dije yo, debe ser el papá, dije yo. En este momento, ¿cómo se llama su padre? Juan Antonio. Muy bien. Los periódicos recogen hoy esta temática. El Heraldo titula Manoseo de recursos públicos o manoseo. Bueno, ya van a tener ustedes Pero no, oportunidad la de respuesta es explicar. no. Así es. Se ignora el destino de 824 millones de lempiras del Congreso Nacional. Se ignora el destino de 824 millones de lempiras del Congreso Nacional. ¿Este titular va coherente con lo que ustedes denunciaron? Me parece acertado porque nosotros, y bueno, el diputado Barrios estuvo ayer en la presentación, nosotros, y este es un tema de contratación como tal, en temas de procedimiento, pero también nosotros con un enfoque fuerte en temas de acceso a la información y las respuestas que da o deja de dar el Congreso Nacional, así como la publicación también de información, porque si bien es cierto, hay información que se publica, pero es información que solamente está en grandes líneas. Entonces, en honor a la responsabilidad, cuando yo estaba presentando y el diputado Barrios es testigo, yo manifesté, son 824 y que lo vamos a explicar por qué más adelante, pero que desconocemos, uno, si se gastaron o no, y dos, si se gastaron, cuál es el destino, y que creo que el parte del desarrollo de este programa y de la finalidad primordial es conocer si hubo una ejecución, en qué. Porque también esa es parte de la incidencia que nosotros logramos con estos informes. Si por la vía de acceso a la información pública, primero revisando los portales de transparencia y después realizando las solicitudes de acceso a la información pública, no lo encontramos, pues qué bueno que tengamos a la abogada, no sé si es abogada Vilma, Licenciada. a la licenciada Vilma, para que nos aclare en conjunto con el diputado Barrios y aquí nos vayamos a las 9 de la mañana ya más claro de qué pasó con esos 824 que aglutina 2023 y 2024. Es que me estoy riendo porque ayer me dice alguien, ¿sabes? Que hasta Ozempic compran. Sí, salió una Ozempic. Salió una Ozempic. ¿Cuál? Por lo Ozempic. menos en la presentación, en las gráficas ahí salía una cajita de Es que es un medicamento para adelgazar. Ah, ok. Y la cajita de 1 miligramo te cuesta 8,000 lempiras y te salen para 4 aplicaciones, una por semana. En realidad, pero es para diabéticos, ¿verdad? Sí, Sí, hay gente que sí, 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 creo sí. que ese es el que se puso conoce. de moda, ¿no? Que, Sí, sí, ajá. sí, sí. Sí, vi, bueno, algo. Bueno, apareció ahí en el informe. Sale en una gráfica, sale la cajita, ¿va? Yo no la Y recuerdo. entonces, como dicen, medicina, entonces uno asocia la imagen. Dije yo, estará usando Ozempic redondo. No, que lo hacen, Renato, realmente lo hacen de manera burlesca, sí, o de una manera de tergiversar la información, porque obviamente es de conocimiento que dentro del Congreso Nacional hay una clínica, sí, que obviamente es para la atención tanto de empleados como diputados ante cualquier inconveniente que se pueda dar de la salud. Pero esos medicamentos no están en el cuadro de los hospitales públicos. No, no precisamente. Sí. Le digo que esta noticia sobre este medicamento lo hacen de manera burlesca a lo que se puede estar haciendo uso de otros medicamentos. Pero la utiliza el Congreso en su Claro, presupuesto. claro que no. Ahora, Ok. es de conocimiento, se debe hacer el conocimiento que existe una clínica para la atención médica de empleados y diputados. Ok, la Asociación para una Sociedad Más Justa, el diputado Barrio le va a explicar por qué yo me sonreí con este asunto de la Ozempic, porque tenemos algo en común con él desde hace 2 años y Y ahí le va a siempre que nos explicar. vemos nos platicamos. Entonces, la Asociación para una Sociedad Más Justa revela el derroche, la opacidad y falta de completa transparencia en la gestión de Luis Redondo como titular del Congreso Nacional. No hay soporte de 824 millones de lempiras que se manejaron entre 2022 y 2024. Esto es lo que dice el Heraldo. La prensa lo que dice es, la prensa sigue con Corium en la zona sur. 1.300 socios de Choluteca invirtieron 212 millones
de lempiras. Llevan 4 semanas de Corium, ¿verdad? No, terrible. Sí, no, eso se les está agrandando. Leí su posición sobre eso el otro día. Vamos a ver, la tribuna dice, paralizada zona sur, cholutecanos exigen su dinero de financiera. Imagínate que toda la gente donde se instaló Corium comience a protestar, como en Choloma, Choluteca. Se les está complicando este asunto. Pero bien, Lucecita, nosotros, ¿cómo titulamos el tema de hoy? Por favor, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, en pantalla, el tema de hoy miércoles. Congreso Nacional bajo lupa. ASJ revela falta de transparencia en más de 824 millones de lempiras. Envíe su opinión al 9773-6065 y recuerde, Frente a Frente está presente en todas las redes sociales con el mismo usuario. Nos encuentra fácilmente como @FrenteAFrenteHN. Frente a Frente presentó el tema del día. Básicamente, don Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, es de interés público esta presentación que ustedes hicieron ayer, porque se trata de los dineros de todos nosotros, los que se utilizan en el Congreso. El presupuesto del Congreso no sale de otra fuente sino de nuestros impuestos. Por lo tanto, que ustedes como ASJ le digan a Honduras que hay 824 millones de lempiras presupuestados para el Congreso Nacional entre 2022 y 2024 que se ignoran su destino, debe ser del interés de todos nosotros. Es pisto de nosotros los hondureños. Quisiésemos que el dinero sagrado que con sus impuestos uno aporta al Estado para que se financie, se manejen con pulcritud y con transparencia. Por eso estamos aquí hoy. Ustedes como ASJ, el Congreso, para aclarar esta investigación de ustedes, y también lo acompaña el CNA a través de don César Espinal. ¿De acuerdo el CNA con toda esta información? Totalmente, coincidimos. Totalmente. Sí. Ok, coincide CNA y ASJ en esto. De nuevo, recordémosle a la gente la investigación y los resultados de la misma investigación que hicieron ustedes. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen bastante rápido para no monopolizar la palabra en este momento y podamos tener un intercambio. Bueno, nosotros hemos revisado 2022, 2023 y 2024 en el tema de compras y contrataciones del Congreso Nacional para este periodo no antes mencionado. Para que la gente entienda un poco, todas las instituciones públicas están obligadas a planificar sus compras y contrataciones. Al momento de planificar sus compras y contrataciones, usted como institución debe de elaborar un plan anual de compras y contrataciones. Entonces, anualmente se realiza un plan anual de compras y contrataciones. En el caso del año 2022, desconocemos ese plan anual de compras y contrataciones. Ingresamos al portal de transparencia, no está en el portal de transparencia, solamente hay una nota aclaratoria de que se estaba trabajando, pero nunca se llegó a publicar. Hicimos solicitudes luego al Congreso Nacional de la República. Lo que nos respondió la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional es que esa información se encontraba cargada en el portal de transparencia y que el Congreso solamente estaba obligado a entregar la información en el estado que estuviera. Además, nos invitaron a revisar la página web del Congreso, el X del Congreso, el Facebook, el TikTok, no sé si tienen Instagram, creo que por ahí. Lo revisamos y evidentemente no estaba. Entonces, ese año 2022, al menos en el tema de compras y contrataciones per se, no está incluido. Sí hay compras menores y sí hay concursos, si mal no recuerdo, y que lo podemos ver más adelante. Ahora bien, en el año 2023 y 2024 sí existe el Plan Anual de Compras y Contrataciones, que fue un Plan Anual de Compras y Contrataciones en el año 2023 dirigido hacia 369 millones de lempiras, que se iba a destinar, o al menos se presupuestó y se hizo la planificación desde el Congreso Nacional para gastar ese dinero durante todo ese ciclo. En el año 2024 son 535 millones destinados también el tema de compras y contrataciones. Entonces, ¿en qué momento nosotros decimos que se desconoce, y que lo podríamos ver, no sé si tiene Andino la presentación, que se desconoce el tema de
esos 824 millones en esos 2 años, porque de los 369 millones del 2023, solamente hay 329 millones que no tenemos acceso. Realmente no sabemos qué pasó, si se realizaron los procedimientos y no se publicaron o qué pasó. Y del 2024, de los 535, hay 494.9 millones que se desconoce. Entonces, ¿en qué nos focalizamos en ese sentido? En la información que sí estaba publicada, que es un 9% si lo vemos en función del imaginario de esos 824 millones. Esa información son 95 millones que se realizaron en compras menores, que la ley de contratación del Estado ya establece que es una figura que se puede realizar, se establecen techos en las normas presupuestarias también del ejercicio fiscal, y que va de 0 a 50.000 empiras y se necesita una cotización y no hay necesidad de realizar licitación pública. Va de 50.000 empiras a 100.000 empiras y se necesitan 2 cotizaciones. Y de 100.000 empiras con 1 centavo a 300.000 empiras se necesitan 3 cotizaciones que usted puede realizar para evitar el tema de la licitación pública. A partir de ahí, nosotros identificamos un posible fraccionamiento y que fue parte de la denuncia que fuimos a entregar el día de ayer al Tribunal Superior de Cuentas para que el tribunal ayude a aclarar en ese sentido a través de una auditoría especial a los fondos del Congreso de cómo se han venido manejando en los últimos 3 años. Allá más allá de la investigación y de la auditoría que pueda realizar el Tribunal Superior de Cuentas, el tribunal va a determinar si hay hallazgos que conlleven algún tipo de pliego de responsabilidad, en este caso, si hay malos manejos, responsabilidad penal, se remiten esos pliegos al Ministerio Público y esos pliegos, pues al final de cuentas, si el Ministerio Público profundiza y considera y sigue la misma tesis del tribunal, podrían convertirse en requerimientos fiscales. Ahora bien, de esos 95 millones que yo acabo de mencionar, hay un posible fraccionamiento que hemos identificado por cerca de 340 compras continuas en temas de alimentación para la seguridad del Congreso Nacional. Esto representa 13.6 millones de lempiras que, según el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, como son compras de suministros que son constantes, y ahí lo identificamos el patrón, que son semanales esas compras, se debe de realizar un contrato de suministro. Y ese contrato de suministro se debe de realizar mediante una licitación pública, y para estar evitando ese tema de seguir comprando de manera continua y en esa gran cantidad también de compras, porque al final de cuentas, con la experiencia que nosotros hemos desarrollado alrededor de los años en temas de compras y contrataciones, que ASJ incluso tuvo su convenio monitoreando algunas instituciones públicas en su momento, hemos visto que el tema del fraccionamiento de compras o las compras menores, o evitar el tema de ir a una licitación pública, normalmente condiciona. En un primer momento el tema del uso discrecional de los fondos, también no hay una competitividad en ese sentido. Y alineado a lo que acabo de mencionar, Renato, con el tema de esas contrataciones, nosotros identificamos en temas de compras menores 14.083 compras menores. De esas 14.083 compras menores, ¿cómo llegamos? Hay 36 matrices que sí están subidas en el portal de transparencia. Entonces se hizo un cruce con esas 36 matrices que el Congreso sí tiene publicadas en el portal de transparencia, y ahí logramos identificar esas 14.083 compras menores. Ahora bien, hay un tema y un componente de transparencia ahí, y que eso es lo que, y yo lo decía al inicio por eso, nosotros queremos aclaraciones en este sentido. Nosotros no estamos diciendo se perdieron 824 millones de lempiras, aunque el titular de algunos medios suene, y es lo que vende, y hay que entender la dinámica que tenemos en el país, pero así es como se maneja. Entonces, lo que nosotros queremos son respuestas, porque de esas 14.083 compras menores, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que se debe de publicar. A la vez, ONCAE en marzo del año pasado elaboró un manual o una guía de compras menores, y en su numeral 14 establece también lo mismo, de que se debe publicar. En el seguimiento que nosotros hicimos al Congreso Nacional a través de ese tema de Onducompras, identificamos que de las 14.083 compras menores solamente hay 21 publicadas. Y ahí tal vez un tema de opacidad en el tema de que no se ha publicado la información. Y por otro lado, si nos vamos al tema de las cotizaciones, recordando los techos que yo les mencionaba, por ejemplo, si no pasa de 300.000, usted necesita 3 cotizaciones y necesita publicarlas porque ya establece la Ley de Contratación, la Ley de Transparencia y esta guía. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se necesita de una u otra manera las cotizaciones de los oferentes que se presentaron. Entonces, por ejemplo, si hubo una compra de más de 100.000 empiras, tiene que haber publicada al menos 3 cotizaciones.
Pero lo que nosotros hemos identificado es que normalmente lo que se publica es la contratación de la persona que ha sido, o de la empresa, o lo que sea, que ha sido adjudicada esa compra, desconociendo las cotizaciones de los otros dos oferentes, por ejemplo, si llegamos a un mínimo. Entonces, ahí nosotros nos hacíamos dos interrogantes, y lo recuerdo en la presentación del día de ayer que estuvo el abogado Barrios. Uno, al no estar publicadas, nos deja dos interrogantes. Uno, el tema si hubo verdaderamente una competitividad en ese proceso, es decir, si existieron esas tres cotizaciones. Y la otra es el tema vinculado directamente a si simplemente se otorgó de manera directa a una persona y se obviaron o no existen esas dos contrataciones, esas otras dos cotizaciones, perdón. Entonces, parte, y aquí ya voy cerrando esta primera intervención, parte de lo que nos dejan los hallazgos, además, y bueno, aquí sí voy a entrar, el tema de los abusos. Porque los 824 sí uno los deja en el aire, en el sentido de, bueno, aclaren qué pasó con ese dinero, etcétera. Pero sí identificamos, según órdenes de compra, según facturas también que hay, de que, y al menos desde mi perspectiva, son abusos, el hecho de que se vaya al supermercado, que se compre queso blanco, creo que decía, no recuerdo. Pero honestamente nunca he comido ese queso. Quinoa, etcétera, que se compra diazepam, que se compra metformina. Entendemos que hay una clínica en el Congreso, pero también hay medicamentos que a uno lo deja. Y el gran problema pasa por temas de transparencia. Protector solar, por ejemplo, ¿no? que está dentro de las cuestiones. Pasta dental también, que está dentro de esos elementos. Incluso, y creo que hay muchas cosas que no colocamos. Estaba una, y que estamos viendo en el tema de la textilería, de lo que había publicado, una gran cantidad, en este momento no recuerdo exactamente, de camisas tipo Oxford, y así decía la cuestión. Entonces, eso es parte de las cosas que queda pendiente. Ya lo va a enseñar el diputado Barrios y la licenciada, el tema de las bolsas, de los aretes y de los... ¿De lujo? No, yo no dije lujo, eso lo aclaro, diputado. Que es parte también de lo que se debe de monitorear en ese sentido. Y lo otro, y que lo decía también al inicio, es tema de transparencia al final de cuentas. Nosotros identificamos inclusive en estos 3 años, en temas de protocolo, de manera específica, a través de compras menores, 48 millones. Pero vaya, lo comparo con lo que presentó un medio de comunicación el viernes pasado, que dice que los primeros 3 meses de este año son 35 millones. Pero ¿qué pasa y por qué ese contraste? Porque lo que publica el Congreso normalmente son grandes líneas. Por ejemplo, las subvenciones. Y aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema. Las subvenciones, que normalmente, creo que el último mes publicado son 35 millones más o menos en temas de subvenciones. Pero ¿qué pasa? Se publica unas grandes líneas. Y si uno pregunta después a la Oficina de Transparencia del Congreso, ¿quiénes recibieron eso? ¿Para qué proyectos lo recibieron? ¿Se ejecutó el proyecto? Y el tema de liquidación, uno no sabe. Y a la fecha, que es donde está publicada la información, que es a marzo de este año del 2025, al menos en temas de subvenciones, estamos hablando de 794 millones de lempiras en lo que va de los 3 años, 3 meses, que no sabemos a quién se le entregó, para qué se le entregó, bajo qué proyecto, si se ejecutó o no, y finalmente no hay un tan solo lempira, al menos público. Yo no sé si la licenciada nos puede decir después que en el tema de subvenciones hay informes de liquidación. ¿Sí? Lo que no sé es por qué se resisten a publicarlo, porque esto ha sido una pelea de medios, de sectores durante todo estos 3 años y tanto. Entonces también es un tema y que creo que no tenemos que desviarnos de los temas procedimentales en temas de contratación, pero también de los temas de transparencia, que sí puede decir el Congreso, sí publicamos se publican algunas cosas, pero se publican grandes líneas. Y el ciudadano hondureño, como usted lo decía al inicio, el Congreso está financiado por los impuestos. Yo tributo, creo que todos los que estamos aquí tributamos, entonces tenemos derecho a saber. Y es un Congreso que se ha manifestado desde su inicio como un Congreso del pueblo, como un Congreso transparente, como un Congreso abierto a la ciudadanía, pero a mí me parece de que no es abierto si no me quiere dar información, por ejemplo. Que incluso, y lo voy a decir aquí en honor a la verdad, nosotros ya no solicitamos información pública al Congreso desde las cuentas oficiales de ASJ, por ejemplo, tenemos centralizado a través de uno de los programas el tema de acceso a la información, porque esas solicitudes no se responden. Entonces hay que buscar otros vías y otros canales porque ya existe ese prejuicio, ¿no? Si lo queremos considerar así, en la no entrega de la información, o respuestas engañosas que estadísticamente sí suman al portal único, al sistema Cielo, perdón, de que se respondieron, pero lo que me dice es visita la página web, visita el portal, visita las redes sociales del Congreso, y es información que no existe en ese sentido, al menos ahí. Entonces, cierro mi primera intervención en esta parte y creo que hice un resumen que
podríamos y estoy viendo cómo tituló el informe ASJ. Dice abuso y opacidad, el verdadero Congreso del Pueblo. Compras y contrataciones en el Congreso Compras Nacional. y contrataciones en el Congreso Nacional 2022-2024. Ahí está. Abuso y opacidad. ¿Qué es opacidad? Opacidad es el nombre que recibe la característica de opaco. El término que deriva de la lengua latina está vinculado a la propiedad de los materiales que bloquean gran parte de la luminosidad. La opacidad, por lo tanto, depende del... Sí, pero hay otra acepción. Opacidad. Aquí ya rapidito les paso a ustedes. Es sinónimo de opaco. Oscuridad, turbiedad, negrura, borrosidad. En todo caso, ASJ nos está diciendo que el presupuesto no se maneja con claridad, con transparencia en el Congreso de la República. Bueno. Está aquí, ya les dijimos, la directora de Finanzas del Poder Legislativo, Vilma Montoya, acompañada del diputado Barrios. Está también César Espinal del CNA. Solo me van a permitir unos 2 minutos que vayamos a pausa comercial y ya luego ustedes con este informe, con las respuestas a este informe de ASJ, abuso y opacidad. El verdadero Congreso Nacional, el verdadero Congreso del Pueblo, eso no lo entendí. Abuso y opacidad, eso sí lo entiendo. El verdadero Congreso del Pueblo, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Que la presentación refleja cómo se maneja en la práctica el Congreso, más allá de la parte narrativa que se ha construido desde el inicio, que es un Congreso abierto, que es un Congreso de puertas abiertas, que da información. Algo que sí lo voy a reconocer, y no es primera vez que lo digo, este Congreso sí publica más información que el anterior. Y yo siempre me he mantenido bien objetivo en estos temas. ¿Todavía le falta mucho? Sí, y esto es un ejemplo también. O sea, que el anterior era menos opaco todavía. Más opaco. Más opaco todavía. El Congreso anterior, en su portal en el portal de transparencia, pero también en su página web, recuerdo que tuvo los últimos 2 o 3 años en mantenimiento esa página. Y eso nosotros lo denunciamos. Cerró 2019. La página. Ahí está. Cuando bajamos las actas de votaciones, como que ellos detectaron que había lo consideraron como una filtración de información porque no querían rendir cuentas de cómo se daban las votaciones dentro del Congreso, cuando por ejemplo no había quórum. Entonces, al detectar ellos que había una descarga masiva de toda la información que montaban en su página web, la deshabilitaron. Desde el 2019, creo que a mediados del 2022 se volvió a habilitar. Pero con el dinero también, con el presupuesto que manejaban, eran más opacos que el actual Congreso. Es que no actualizaban. No le digo, Renato, que yo, si usted ve la presentación, por ejemplo, cuando usted hace un comparativo, sobre todo de lo que va a contestar la licenciada, la cantidad que se gastaba en comida durante la pandemia, cuando las sesiones no eran presenciales, sino que se conectaban, es el doble de lo que se gasta hoy cuando las sesiones son presenciales. Solo para que se dé una idea de la opacidad. El presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, presentó el primer año un informe, digamos, donde se establecía cómo se había borrado, cómo se había destruido toda la información pública. De hecho, hay requerimientos fiscales contra esas personas que desde dentro del Congreso borraron toda la información. Eso sí fue opacidad en el Congreso pasado. Y yo, gracias Renato, porque, digamos, yo atendí siempre los amigos de ASJ nos invitan y me invitan de manera particular a sus presentaciones. Yo no soy parte de la Junta Directiva del Congreso, ni siquiera de la administración, pero para mí, como parte del Pleno del Congreso Nacional, me era importante lo que iban a presentar. Y bueno, yo manejaba ciertos asuntos de los que participé, 2 congresos que fueron muy importantes para mi departamento, para mi ciudad en San Pedro Sula, como diputado del departamento de Cortés, que yo soy testigo de cómo se invirtió dinero público en 2 congresos que fueron sumamente importantes y trascendentales para el país en cuestión de los beneficios de los acuerdos que allí se hicieron. Digamos que es la información que yo tenía. Pero hay 2 cuestiones que yo quiero destacar finalmente como miembro del Pleno del Congreso. Este Congreso, en cuanto a opacidad, realmente, si algo tiene este Congreso, es que usted, ciudadano, puede entrar y puede ver nuestras sesiones y ver cómo votamos cada uno de los diputados del Congreso Nacional de la República.
Hoy, afortunadamente, en mis 3 años y medio de ejercicio como diputado del Congreso Nacional, jamás, desde la presidencia ni de la Junta Directiva, se me ha ofrecido dinero para que mi voto sea de cual o tal manera. Y además, también usted puede ver cómo hemos votado a favor o en contra. Y yo lo digo así transparente. Estamos teniendo presión, y lo digo de manera particular, porque no hemos en este momento ratificado un acta muy importante. Y estamos teniendo presiones muy fuertes. Y es una cuestión que aprobamos en el Congreso Nacional de la República, que beneficia a toda la población de Honduras, y que fue la sesión donde nosotros ratificamos regular, bajar los intereses que pagamos por las tarjetas de crédito. Estamos teniendo mucha presión, lo digo de manera particular. Entonces, yo quiero decir que este Congreso sí es transparente, no es opaco, y qué bueno que nuestro compañero, el doctor Aguilar, lo reconoce. Yo ayer, después del informe, me fui al área administrativa y dije, tengo este informe, necesito que el Congreso, y lo solicito como miembro del Pleno, aclare esta situación. Y me dijeron, diputado, no hay ningún problema, tenemos todas las cuentas al día, al orden, y vamos a estar en el programa acompañándolo para que el pueblo hondureño sepa cómo se ha invertido, cómo se gasta cada lempira, por supuesto que es de ustedes y mío porque es dinero público, de manera transparente, sin opacidad del presupuesto administrativo del Congreso Nacional. A partir de hoy. ¿Perdón? A partir de hoy. ¿Cómo así? Va a haber esa disponibilidad de la información, porque es que ese es el punto, y es lo que señalaba ya Juan Carlos, y ahí nosotros como CNA coincidimos en esa práctica, o esa experiencia, mejor dicho, al intentar acceder y conocer realmente cómo se han manejado fondos que ha ejecutado el Congreso Nacional. Particularmente hablamos de temas como son las subvenciones, que como bien mencionaba Juan Carlos, hay una partida bastante amplia. Los 700 millones incluye todo lo que son todas las transferencias, las ayudas sociales, sí, lo que se destina incluso a secretarías para el manejo de temas sociales. Pero lo que puntualmente le compete a la asignación directa a diputados en esa partida de subvenciones son más de 530 millones en esos 3 años. Puntualmente el tema de subvenciones. Y justamente cuando publican esa línea general sobre ese monto, se especifica una nota al pie de la página, usted conocerá muy bien ese documento, donde se habla de que deben de liquidar, sí, y que si no liquidan incluso se le va a deducir del salario, y que dichas liquidaciones serán publicadas, bueno, de oficio tendrían que estar en el portal de transparencia, pero todavía nos ofrecen en ese documento una publicación en un apartado denominado el portal del congresista, en la página web. El punto es que si revisamos portal de transparencia, no existe ninguna liquidación de las subvenciones. Si revisamos ese portal del congresista, no existe el portal del congresista. Sí la página web, pero no el apartado y mucho menos las liquidaciones. Cuando lo solicitamos, y es la experiencia que ya comentaba Juan Carlos, porque también lo hemos hecho desde el CNA, y no solo como CNA, sino que también mediante usuarios particulares, y nos hemos encontrado con el mismo punto. Por eso le denominamos un Congreso opaco y falto de transparencia, porque cuando solicitamos la información, no nos la brindan, nos remiten, vaya revise el portal, las instituciones obligadas únicamente podrán entregar la información en el formato en que se encuentre disponible. Pero al no entregarnos la información, entonces para nosotros no existe un criterio con el cual podemos considerar que la información está disponible. Hasta la fecha al menos no podemos determinar que la información está disponible para la ciudadanía, y todo eso es lo que nos genera duda. Y por ello hemos caracterizado a este Congreso como un Congreso opaco y que no se presta a la transparencia, porque el artículo 13, numeral 13 de la Ley de Transparencia y al Acceso a la Información Pública también especifica la información que de oficio deberá estar publicada, y de ella parcialmente y muy mínimamente se publica en el portal de transparencia. Entonces, al tenor de todo esto, es que nosotros también pues coincidimos y nos sumamos a este mensaje que ha venido pues impulsando el día de ayer la ASJ, y que como CNA a través del mecanismo de incidencia ciudadana también hemos publicado un informe anual al término de cada legislatura informando sobre estas circunstancias. Si hablamos, profundizamos en el tema de viáticos, también nos encontramos contra un muro donde se desconoce realmente cómo está la distribución de los viáticos a los
diputados porque hasta en periodos de receso legislativo se asignan viáticos. Ya una asignación mensual que ronda los 12, 13 millones de lempiras al mes, aún para diputados incluso de acá de Francisco Morazán. Yo solo le contesto en un minuto, Renato, y de manera particular, porque aquí a veces quiero liberar también a la administración del Congreso Nacional de la República. Y lo digo como diputado que hace liquidaciones. Nosotros presentamos liquidaciones, pero ese proceso administrativo, cuando usted presenta una liquidación, es una cuestión tediosa desde el punto de vista administrativo financiero. Esa liquidación, luego tenemos una respuesta de la parte administrativa del Congreso diciendo, aquí hay estas observaciones, debe usted, digamos, repararlas o debe usted hacerlas mucho mejor. ¿Ah? Subsanar. Es lo que le llamamos subsanar. Luego de eso, cuando ya está lista eso, interviene el Tribunal Superior de Cuentas y comienza nuevamente el mismo, digamos, proceso. Esto lleva mucho tiempo. O sea, yo tengo liquidaciones que todavía no han venido del Tribunal Superior de Cuentas. Y hasta que ya no hay ningún recurso, que se van a subir al portal porque, digamos, todavía tienen... Sí, no, igual. En todas mis liquidaciones, la Fiscalía Interna del Congreso Nacional me hace observaciones para que yo subsane. Inmediatamente entre el Tribunal Superior de Cuentas, igual me hace observaciones y subsanaciones, y hasta que ya está todo completo, entonces me dicen, aquí está su finiquito, aquí está su liquidación. Yo sí quiero decir eso, que hasta que ya está el finiquito social, tiene la obligación el Congreso Nacional de decirme, aquí, digamos, porque yo pudiera de manera particular subir mi liquidación, ¿verdad?, al margen del Congreso Nacional, pero hasta que ya tenemos el finiquito del Tribunal Superior de Cuentas lo tenemos que hacer. Algo importante a mencionar, diputado, es las veces repetidas en que se menciona la palabra opacidad, incluso en el tema de las subvenciones, pero creo que no es algo nuevo para ustedes que a través de los mismos congresistas o públicas las obras de ayudas sociales que se hacen a sus comunidades, ¿sí? Los mismos congresistas o los mismos beneficiarios lo están haciendo público, las obras que están haciendo los diputados con estos fondos. Pero el tema, el tema de los montos, el tema del proyecto como tal, la ejecución del proyecto, la liquidación del mismo. En marzo, 15.400.000 lempiras. Volvemos a mencionar, César, y lamento que lo interrumpa, volvemos a mencionar el tema que estaba diciendo el diputado Barrios, y es el procedimiento que se lleva a cabo en la liquidación del expediente, ¿sí? Pero bien, vamos punto por punto, sí, porque se han hecho varios temas financieros en mención del Congreso Nacional que me gustaría ir mencionando en orden, o me gustaría ir aclarando en orden, para que no se pierda la información que se necesita dar al pueblo hondureño. La primera aseveración que hace el ASJ es que no se sabe qué hizo el Congreso Nacional con 824 millones de lempiras, ¿sí? Usted dice que el título vende. Sin embargo, eso es una aseveración, porque si hay algo que a mí me llama la atención es que siempre el ASJ o el CNA dice, tras una investigación que realizamos, señores, ustedes no están realizando ninguna investigación. La información y los datos financieros que ustedes sacan son datos sacados del portal de transparencia, datos que nosotros plasmamos de manera transparente. Primer punto. Es una obligación. Primer punto, perdón, Juan Carlos, primer punto, no hay una investigación. Están sacando datos que nosotros tenemos de manera transparente. Cuando usted habla de los 824 millones de lempiras, se relaciona también con el PAC. El PAC es una planificación al año posterior del cual se debe elaborar. Entonces, ¿por qué usted señala al Congreso Nacional del PAC del año 2022 cuando fue la administración pasada que lo debió haber dejado hecho, ¿sí? Lo debió haber dejado elaborado. Nosotros vamos a dejar elaborado el del año 2026. Ahí hay otro punto importante mencionar. Sin embargo, reitero, esto es una planificación. Pero ¿qué pasa si ustedes aseveran de que no se sabe qué se hicieron con esos 824 millones, que se tratan de una planificación según lo que usted está mencionando, cuando los datos de los gastos reales están plasmados de manera transparente? Son 3 años consecutivos que se ha tenido el reconocimiento de un Congreso transparente por parte del IAIP. Y qué mejor ejemplo de hablar que por primera vez en la historia el Congreso es tan transparente, como lo decía el diputado, de ver por primera vez cómo se están haciendo las votaciones de los diputados. Como primer punto,
del monto que usted está mencionando. Otro de los puntos que estaba mencionando era el tema de las compras. A todas las personas que nos están viendo, a los ciudadanos, ustedes pueden revisar el portal de transparencia y si hacemos una investigación exhaustiva, una investigación detallada, podrían verificar que los expedientes de las compras que ustedes mencionan, en los cuales no se está cumpliendo las 3 cotizaciones, corresponde a un expediente que unifica facturas. Pero Juan Carlos, si usted lo ve a detalle, permítame, si usted lo ve a detalle e identifica cada una de las facturas, en el tema de la comida, por ejemplo, sabemos cuántas sesiones se hacen en el Congreso, cuántas reuniones hay, todo es público, ¿sí? Todo se maneja a través de la página del Congreso Nacional, aquí no hay nada oculto. Entonces, nosotros contamos con aproximadamente 5 o 6 proveedores de comida. Un solo proveedor no podría abastecer todas las reuniones. En este Congreso Nacional se trabajan incluso horarios extendidos. Usted puede ir a cualquier horario al Congreso Nacional. Usted nos puede visitar en cualquier horario y va a haber siempre gente trabajando. Entonces, volvamos al tema de las facturaciones de las comidas. Y si usted lo ve a detalle, que creo que no lo hizo, si se fija el periodo en que se está recibiendo el servicio de alimentación por varios de estos proveedores, lo único que se está haciendo es unificación en un solo expediente, unificación de facturas de diferentes periodos. Entonces, si una factura no requiere de las 3 cotizaciones, ¿por qué usted me está tomando el monto completo de una orden de pago que está viendo uno de los expedientes del portal de transparencia para hacer esa aseveración? ¿Sí? Creo que no ha revisado, repito, y quiero hacer mucho énfasis en eso, no ha revisado a detalle, y ahí es donde sí los invito a hacer una verdadera investigación de cómo se toman estos expedientes para hacer la unificación en un pago, porque hasta los mismos proveedores lo piden de esta manera, que se les unifique pago, es decir, que no se les esté pagando de facturita en facturita, que se haga un solo pago en un determinado periodo. ¿Sí? Entonces, yo repito nuevamente, creo que la investigación debe ser un poco más a detalle, porque a lo que usted lanza de datos, son datos que nosotros tenemos de manera transparente. No hay ninguna pérdida en eso. Y esos datos se publican porque es una obligación del Congreso Nacional. Lo hemos hecho. Según la Ley de Transparencia al Acceso a la Información Pública, no lo han hecho como lo establece la ley, de manera detallada, hay grandes líneas. Sí es una investigación y yo sé que es parte de la narrativa que se construye tratar de demeritar de que no es una investigación, que no reúne. No es la primera vez que nos dicen eso, no es la primera vez que nos lo dicen en nuestros temas, ya ha pasado en otros temas, pero esas investigaciones, y que inclusive hace 2 o 3 días, de producto de una denuncia que presentó ASJ por temas de fraccionamiento de compras en medicamentos, hace 10 años se estaban judicializando o se están judicializando personas por ese tipo de irregularidades en temas de compras y contrataciones. Ahora bien, no solamente ASJ, no solamente CNA, no solamente Democracia Sin Frontera en algún momento que realizaba monitoreo al Congreso Nacional considera que el Congreso Nacional es un Congreso opaco. Hay que recordar el índice latinoamericano de transparencia legislativa, que ese índice latinoamericano de transparencia legislativa lo mide la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y hace un seguimiento a todos los congresos de América, o de Latinoamérica, perdón, a través de su transparencia en grandes componentes, temas de presupuesto, temas de normatividad, y que incluso ahí se han hecho grandes sugerencias, por ejemplo, esa ley orgánica del Poder Legislativo, tema de participación ciudadana, tema de la visibilización de la labor del Congreso también. En esa primera medición que tuvo Honduras en el 2020, fue el Congreso 13 de 14 de los medidos en temas de opacidad, siendo el uno el más transparente, que fue el de Chile, y siendo el último Venezuela en ese caso. La última medición que se hizo, que fue a inicios del 2022, y que incluso eso todavía no incluye este Congreso, porque se hace cada 2 años. La última medición se presentó en 2022, pero monitoreaba el Congreso del 21 y el Congreso del 20. Honduras quedó en el lugar 13. Y ya no fueron 14 porque ya no había registro ni datos en el caso venezolano. Y no sé si Renato va a ir a una pausa, pero a mí me gustaría una aclaración de algunas de las compras de mayor detalle y que honestamente, y que creo que al ciudadano hondureño que nos escucha, de eso no va a se trata, porque yo les digo, yo lo que quiero saber es si están correctamente invertidos esos 824 millones de lempiras. Y lo que la gente quiere saber
es si están bien invertidos. Porque yo en esto, abogado Barrios, soy más radical. Yo no entiendo por qué con dineros públicos tenemos que alimentar a los diputados. Se los digo. Y no es una reacción de ahora, siempre he creído así. Cuando comparo los congresos más eficientes de otras latitudes del mundo, más desarrolladas, me doy cuenta, por ejemplo, que en Suecia los parlamentarios no tienen asesores propios y se pagan el café de su bolsillo. Y yo digo, un país supremamente más rico que nosotros, ¿por qué tenemos que pagarle la comida y el café a los diputados? Y miren, estoy hablando solo de ustedes, de estas 3 legislaturas en las que han estado ustedes, o 4 legislaturas. Estoy hablando del comportamiento histórico del Congreso. Estoy hablando del comportamiento histórico del Congreso. ¿Saben ustedes cuánto miden los despachos de los diputados allá en el Parlamento sueco y de casi todos los países escandinavos? Despachos de 7 metros cuadrados, apartamentos pequeños para funcionarios y límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Miren, los diputados suecos, y esto es lo que yo quisiera para los nuestros también, no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios de otros países. Y en otros países, como presupuesto para fletar aviones, ayuda para el alquiler. Si hasta en eso el Congreso, no sé si me lo van a decir ustedes, pero otros le ayudan en ese aspecto a los diputados. Dietas, contratación de asesores particulares, ayuda para gastos médicos. Allá no se le ayuda a un diputado. Quien quiere ser diputado en Suecia es para servirle a la gente, no servirse de una institución del Estado. Guardería pagada para los hijos. Allá los diputados suecos no permiten eso. ¿Saben qué? Estaba leyendo en BBC de Brasil, le preguntó a un diputado sueco recientemente las diferencias entre los diputados de América Latina y los escandinavos. La respuesta de este diputado Per Arne Håkansson del Partido Socialdemócrata: somos ciudadanos comunes. No tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país. Así piensa esa gente, así piensa esa gente. Miren, a cada inicio de mandato, los 349 diputados suecos reciben, igual que el presidente del Parlamento, una tarjeta anual para utilizar el transporte público y también un amplio código de ética que va acompañado de información sobre el restringido uso de los fondos públicos y las normas de conducta para la actividad parlamentaria. Ajá. Y esta no es una crítica solo para ustedes, es para el comportamiento histórico de este Congreso de Honduras. Aquí me están diciendo que el queso que usted dijo es el... Queso feta. Feta es la cosa. Es el queso... Blanc, creo que dije. Es el queso feta, sí, ¿verdad? Feta es, sí. Queso feta. Por favor, no me le lleven estas marcas a los diputados suecos. Los carros oficiales son pocos en Suecia y tienen uso limitado. Aquí cada diputado anda con un carro oficial. No. Okay. El Parlamento posee solo 3 vehículos, imaginen Suecia. El Parlamento posee solo 3 vehículos. Interesante eso que dice Renato, lo interrumpo 30 segundos. Esa solicitud nosotros la hicimos en algún momento, solicitando la flota vehicular que tiene el Congreso rentada, propia, etcétera, y nunca recibimos. Ya les digo la marca. El Parlamento sueco posee solo 3 vehículos del modelo Volvo S80 y esta flota solo está a disposición del presidente del Parlamento y sus 3 vicepresidentes para actos oficiales. No es un servicio de taxi, explica René Poetke del sector administrativo del Parlamento. Los carros no sirven para llevarlos a casa o al trabajo. Allá no se abusa de lo que es público.
En Suecia no se abusa de lo que es público. Y aquí los funcionarios, hoy, ayer y toda la vida, se creen que son los dueños de lo público cuando el pueblo les delega un mandato. En Suecia, el único político que tiene derecho a carro de forma permanente es el primer ministro. El carro pertenece a la flota de la policía secreta sueca. Los ministros pueden pedir vehículos cuando tengan fuertes razones para necesitarlo. Aquí no, hombre, aquí abusamos, cachurecos, liberales, libres, han abusado de las cosas públicas. Miren lo que estamos discutiendo. La transparencia en cuanto al suministro de comida, porque tenemos que darle de alimentar a los diputados y no ganan. Porque no aprendemos de Suecia, supremamente un país desarrollado. Pero se desarrollan, ¿saben por qué? Porque saben utilizar los dineros públicos, no abusan de ellos. Diputados, renuncien a comer con dineros públicos y no van alimentados de sus casas ustedes al Congreso. Porque con pisto nuestro tenemos que comprarles sus alimentos. Y aquí no se trata de populismo, licenciado Barrios, creo que nos conocemos desde hace tiempo para que usted me entienda lo que estoy diciendo. ¿Y a qué se presta esto? A este tipo de debates, cuando no debería ser así. Solo deje, mira la pausa y después. 19 millones en 2024. ¿Cuánto? 19 millones. ¿En qué? Partida de alimentos. Solo en alimentos, en el 2024. 40 millones en el 19, en el 18, en el 17, que no se... Imagínense. 8 millones en el 2020. 8 millones. Me gustaría que se aclararan cada uno de los puntos que están mencionando, porque hay algo muy importante que quiero que el pueblo hondureño escuche sobre lo que están mencionando. Después de la pausa, obviamente, que ya ratos estamos diciendo que nos vamos ahí. Entonces, vámonos y seguimos en el orden debido. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas en redes sociales. Edgardo Mejía escribe lo siguiente: este Congreso es el peor de la historia, el que más corrupción ha tenido. Le siguen pagando al del narcovideo, siguen dando dinero a diputados con bonos, puestos paracaidistas para las amantes, etcétera. Mucho tilín tilín. No votaré por ningún diputado de Libre, Partido Nacional o del Partido Liberal. Cristóbal escribe: la ASJ y el CNA, este último recibe financiamiento público, bien pueden investigar y denunciar al gobierno. ¿Por qué el gobierno no los investiga ni los denuncia? Brian escribe: ¿y cómo sabe Ramón Barrios que en sesiones de los ladrones corruptos cachurecos que eran vía Zoom se pagaba más en comida que lo que actualmente paga el Congreso Nacional, más corrupto, vago y nefasto de la historia de Honduras, si ya dijeron que desde 2019 no se tuvo acceso a gastos del pasado Congreso Nacional? Rosario Martínez escribe: la credibilidad de la ASJ está en entredicho desde el momento en que actúa como juez y parte, beneficiándose del mismo sistema que dice combatir. Brian escribe: y solo salen los actuales con que los pasados eran peores, pero la bandera con que saludan desde el Congreso del Pueblo es que son diferentes y anticorrupción. No se trata solo de ser menos corrupto, menos malos, menos ladrones. Señor Barrios, escribe Loren: la administradora financiera del Congreso Nacional parece cancerbera, dice, defendiendo los gastos exorbitantes y obscenos de sus jefes. Felipe escribe: qué bonita y profesional Vilma Orozco, pero la persona en su mismo puesto de anterior administración está presa. ¿Qué hará Vilma cuando en el próximo gobierno le toque desfilar por esos juzgados anticorrupción? Mezcla votaciones con liquidación de gastos. Walter Padilla escribe: ahora el portal de transparencia es suficiente. Mientras tanto, Carlos Zelaya continúa cobrando y el señor Barrios justifica la alimentación, haciendo referencia a los nacionalistas. No es deber de los contribuyentes alimentar parásitos ni pagar vehículos o seguridad. Carla Medina escribe: ¿por qué siguen pagándole a Carlón? Dando esto de Carlos Zelaya, realmente se le está pagando no a Carlos Zelaya. Yo quiero que hoy el diputado Barrios, como la directora financiera del Congreso, Vilma Montoya, nos lo aclaren. Ahí salió en un periódico que hay una cifra como de 835,000 empiras en pagos a Carlos Zelaya, que renunció hace tiempo. Se le está pagando al hermano del esposo de la presidenta de la República, coordinador del Partido Libre y asesor
¿Se le está pagando a Carlos o no se le está pagando? Que nos lo demuestre hoy el Congreso. ¿Sí o no? Después de la pausa, abogado, después de la pausa. Perfecto. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Campesinos bajo asedio, la otra versión detrás del caso La Cleivona, es el titular que destaca a esta hora tunota.com, quien además titula: Economía hondureña creció 4,3% en primer trimestre de 2025, según el Banco Central de Honduras. Y ahí abajito, por luego de Frente a Frente, hay una interrogante: ¿cuál es la diferencia entre el TPS y el asilo en Estados Unidos? Si usted quiere conocer todo esto, yo lo invito ahora mismo a que entre a tunota.com, que además informa: peligro, hombre armado intenta raptar a menores en centro educativo de Lloro. Y joven afirma haber visto espíritus tras masacre en colonia capitalina. Hombre, pues tanto misterio con esta noticia que más argumento todavía para que entre usted y lea el contenido. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Ya saben que el interés nuestro aquí es conocer realmente si se invirtieron correctamente o no tiene cómo sustentar en qué gastó ese dinero el Congreso, 824 millones de lempiras. Ya vamos a entrar en detalles sobre esto. Sobre Carlos Zelaya. Óigame, había una pregunta puntual. Ya días escucho yo eso, que le están pagando a Carlos Zelaya, salario, y ¿qué decía CNA? Si se da en otro concepto, algún tipo de monto, se le está todavía a él, de parte del Congreso Nacional, transfiriendo algún tipo de cantidad de dinero por parte del Congreso, es lo que queremos. No como que nos salario, aclaren. no como salario, sino como algún tipo de otro concepto. Y le acabo de decir a la directora financiera: mire, tiene un cargo de mucha responsabilidad. Mire dónde está el director financiero anterior del Congreso, en la cárcel. En la cárcel. Nosotros lo denunciamos, sí. Hay que ser riguroso, hay que ser riguroso. Renato, importante mencionar que lo sucedido con este exdirector financiero es debido a la denuncia que hizo este Congreso Nacional por la pérdida de documentación del Congreso Nacional. Ahora, antes, perdón, diputado, que lo interrumpa, solamente me gustaría, ya que menciona el tema del exdirector financiero, me gustaría contestar la pregunta que se hace en X, uno de los ciudadanos, y es: ¿qué va a hacer la actual directora financiera en posibles investigaciones o investigaciones a futuro? Estar como estoy hoy en día, frente a las cámaras, en público, hablándole al pueblo, hablándole a ustedes y explicándole sin temor la transparencia de los datos que maneja el Congreso Nacional. No hay ningún temor de lo que el Congreso Nacional está haciendo, que lo vamos a mencionar detalle a detalle, ¿sí? Yo solamente lo quería interrumpir para eso, lo vamos a mencionar detalle a detalle, pero mi respuesta a ese ciudadano es estar frente a ustedes declarando de manera transparente sin temor alguno. Y ya venimos con esos detalles, porque hay detalles que uno dice: pero ¿por qué gasten esto el Congreso Nacional de Honduras? Y eso es lo que quiero que me aclaren. Sí, por eso tengo aquí la información del Parlamento sueco, para que tomemos como referencia el comportamiento ético de diputados de países que han salido avante en desarrollo. Por favor, ¿le están pagando o no a Carlos Zelaya? No, la respuesta es no. Hay detalles financieros que lo va a hacer la licenciada, unas cuestiones... Usted no es administrativo. Yo no soy administrativo, sí. Pero fíjese, como miembro del Pleno, me aboqué a ella. Hay una denuncia de SJ y quiero que me acompañe, que demos la cara, y me dijo: no hay ningún problema, tenemos todo el sustento. Porque yo me fui preocupado, porque en la presentación de SJ, al final, se terminaba con una cuestión que es un tipo penal. Esto más esto es corrupción. Y lo que nos estamos dando cuenta hoy, que lo que ha habido es falta de información, pero que no necesariamente implica corrupción, que puede ser cualquiera de los catálogos de los tipos penales del Código Penal. Pero sobre Carlos Zelaya, yo le puedo decir que no se le está pagando. Es más, políticamente,
don Carlos, el compañero Carlos Zelaya, se puso a la orden del Ministerio Público. Se puso a la orden del Ministerio. Mira el comportamiento ético. El partido lo obligó a renunciar como secretario del Congreso Nacional. Dígame cuándo había habido, digamos, una disposición de un funcionario público, de un miembro de junta directiva en congresos pasados, frente a una acusación que no está demostrada, que no ha sido vencido en juicio y que ni siquiera tiene un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. Sin embargo... Porque no quiere el Ministerio Público. Bueno, pero... Sí, no importa la razón. Exacto, pero yo creo que porque no quiere. Se puso a la disposición. Porque es evidente ese video. Se puso a la disposición del Ministerio Público. Renunció a ser secretario del Congreso Nacional. Renunció a su diputación en el Congreso Nacional. Mientras otros funcionarios, excongresistas, sí están en Nueva York condenados por narcotráfico. Esto lo quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que no se le paga desde el Congreso Nacional. Yo me aboqué a la dirección financiera ayer porque me fui preocupado y le dijo, ahí esto, en lo absoluto se le está pagando a don Carlos Zelaya como diputado, como exintegrante de la Junta Directiva. Así que me parece que la directora financiera además tiene unas particularidades al respecto. Me gustaría, gracias diputado, me gustaría que se mostraran en pantalla las imágenes que lanza el ICN sobre unas supuestas transferencias bancarias y les voy a ir mencionando a todos los que nos están viendo detalle de qué se trata esto y es de una falsificación perversa. Hay 5 documentos de supuesta información bancaria. El primer punto a mencionar es que todas las plataformas bancarias tienen un formato establecido para que una vez se realice una transacción financiera, el documento que se genera por esta transacción es bajo un formato sin cambio, es decir, un formato igual. Miren, esas rotulaciones no son nuestras, pero no van a creer que nosotros somos los que escribimos falsificaciones con C. Ay, que me duele la cabeza cuando yo miro estas barbaridades en la pantalla. Pero esto no es rotulación nuestra. Aunque hace algunos minutos miré una rotulación nuestra y por eso es que estoy con dolor de cabeza. Renato, que por pero cierto, eso no perdón, es. escribieron mal mi nombre en la rotulación de aquí del programa porque lo pusieron Orozco con S a pesar de que les di mi nombre. Pero bien, quiero mostrar aquí, Renato. Veamos esto, se trata de una, repito, y quiero hacer énfasis en eso, una falsificación perversa. Todo lo que ustedes están viendo en rojo son detalles que voy a ir mencionando de uno a uno de por qué estos documentos son falsificados. Vamos con la siguiente imagen. Veamos en la primera imagen, el título del supuesto documento bancario dice aviso de transferencia a terceros, mientras que otro de los documentos dice notificación de transferencias intrabancarias. Todas las personas que hacen transacciones en su banca en línea pueden ver cuál es el formato establecido, que sé que lo van a verificar después. Hagan cualquier transferencia hasta un lempira, solamente para que verifiquen. En el siguiente, en el detalle de las cuentas, en una lo identifican como cuenta origen y en otra como cuenta fuente. Se supone que debería ser un formato igual. Vamos a la siguiente. Veamos acá en los datos de las cuentas. A una se menciona como titular y otra se menciona como dueño de la cuenta. Pero lo que usted está viendo ahorita, Renato, no es nada que ver como las aberraciones que siguen más adelante en cuanto a las modificaciones que hicieron y que son más absurdas. Vamos más adelante. Acá, en donde se detalla el apartado de la moneda, en uno dice moneda y en otro divisa. Ya no se pusieron de acuerdo para hacer un solo formato. Permítame, Juan Carlos. No le voy a cuestionar nada, solo para... Sí. O sea, ¿esas son las dos que publicaron o está comparando el correcto con el incorrecto? No. Aquí son todos los cambios, todas están malas. Okay. O sea, todas están modificadas. Okay. Todas, Juan Carlos. Pero estoy viendo puntos a detalle de lo que ustedes pueden revisar en estos supuestos documentos bancarios, todo lo que manipularon. Es decir, elaboran una plantilla que vámonos a lo más visible, la justificación de los textos. Si ustedes se fijan, no está ni siquiera alineado. Es decir, hicieron un formato de manera, perdón por la palabra o el léxico, chambona, ¿sí? Vamos con lo siguiente. En una se detalla como cuenta destino y en la otra como cuenta objetivo. Más adelante.
Uno de los apartados se detallan como cuenta de ahorro y la otra, vea, se utiliza un lenguaje en inglés. La subieron mucho. Que se lea el título. Bájenla. Ahí. Y otra se pone en un lenguaje inglés-español y todavía mal escrito, cuenta savings. No tiene sentido. Entonces todo esto es falsificado. Vamos, pero solo quiero que vea lo siguiente. Vamos a la siguiente. Los datos de la operación, aquí lo vamos a ir pasando un poco más rápido. Datos de la operación, datos de la información de la operación y vamos acá abajo, al detalle exactamente de la descripción. A la siguiente imagen. Sabemos que en los caracteres que se necesitan ingresar en las plataformas bancarias no se permiten caracteres con acento, ¿sí? Pero lo más curioso es que en unos documentos sí va con acento, en otros no. Pero veamos la más importante a mencionar, que es la siguiente. Ok, aquí terminamos. Al momento de digitar, la otra. También ahí le pusieron concepto mayonesa, lo cual me parece ridículo. Y abajo, la última, ahí. Ahí precisamente quiero hacer más énfasis, abajo. Ahí. Cuando usted, Renato, tiene que hacer una transacción bancaria, en el apartado del monto únicamente se permiten caracteres numéricos, no alfanuméricos. Y aquí estamos viendo que en primera instancia no se detalla la divisa, es decir, HNL y el monto. No va ese detalle, solo va el monto y también va una palabra hondureños. No tiene ningún sentido. Entonces, son detalles, y hay más detalles, ¿sí? A las imágenes, hay más detalles. Es lo que estamos viendo. Yo creo que con eso está más que claro que obviamente esto es una falsificación de documentos. Pero Renato, cuando nosotros hablamos de los gastos y se hacen todas este tipo de aseveraciones, yo me pregunto por qué el ASJ y CNA nunca se ha pronunciado sobre el ahorro que ha tenido el Congreso Nacional, tal como lo decía el diputado Barrios. El Congreso Nacional actualmente tiene un ahorro de casi 1.400 millones de lempiras, señores. Nunca antes visto en la historia. Es casi un presupuesto completo. Ahora, volvamos a los años anteriores. Eso es rebatible. Ya le digo por qué. Sí, volvamos a los años anteriores. Usted dice, ahorramos, pero ahorran sobre las excentricidades y despilfarros de otros congresos. Eso no es ahorro. Eso no es ahorro. Porque dicen ustedes, los otros congresos gastaban el triple, el cuádruple en relación a nosotros. Nosotros gastamos menos. Usted lo dijo. Sí, no, pero no hay excentricidades. ¿Cuáles serían las excentricidades de este quiero mostrarlo. Yo digo históricamente, cómo se ha utilizado los dineros públicos. Entonces, ¿qué ahorro puede haber si ustedes mismos admiten que los otros gastaban más que ustedes? Renato, ahí, veamos la imagen, quiero que se muestre algo. Hablemos con hechos, ¿sí? Volvamos a los años anteriores, sobre lo cual estoy volviendo a mencionar que la ASJ y CNA nunca se pronunció, o mucho menos hubo un espacio como este para acusar todos estos gastos que hizo la administración pasada, para cuestionarlos o para simplemente hacerlos de manera expuesta ante la población. En los gastos correspondientes a la cuenta publicidad y propaganda, que cabe mencionar Congreso Nacional, y lo pueden ver ustedes, tras sus investigaciones, como lo llaman, que no sé, por cierto, cuánto están ganando por el tema de investigaciones, porque no es ningún tipo de investigación, esto es únicamente tomar la información del portal. Ustedes pueden ver a detalle que en publicidad y propaganda y asignaciones globales, la administración pasada gastó casi 1.000 millones de lempiras, señores. Casi 1.000 millones de lempiras. Ahora, si hablamos del ahorro, claro que lo tenemos mostrado con hechos. Si solo en carros, solo en el año 2021, la administración pasada, gastó o erogó 68.5 millones de lempiras. Se estaba mencionando, Juan Carlos, de lo de los carros. Nosotros no hemos hecho ese abuso ante carros. Pero me deberían de responder eso, fíjese. Pero eso lo estoy contestando. No, yo sé, pero ¿hace cuánto lo pedí? O sea, en algún momento cuando hicimos la solicitud. El Congreso Nacional cuenta con 2 vehículos, ¿sí? El Congreso Nacional cuenta con 2 vehículos, no se le está pagando vehículos a los diputados, pero ¿por qué hago esta mención, Renato? Porque si hay un comparativo con el cual decir con propiedad que nosotros realmente estamos haciendo las cosas diferentes, transparentes, y que si hay un ahorro notorio en cuanto a la ejecución, la buena ejecución del presupuesto del Congreso Nacional. Ok, vamos a esos detalles, Esos detalles que generan mucha expectativa.
Denominar ahorro creo que es una forma de poder ver la no ejecución del presupuesto, porque ahí es donde entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Congreso Nacional tiene más de 1.400 millones de lempiras asignados anualmente si realmente no los necesitan? En primer lugar, hay una falta de ejecución y creo que en cualquier análisis de ejecución presupuestaria esto se ve como una ineficiencia en el gasto público. Le respondo rápidamente esto. Ojo que no le dé el mismo parámetro de ejecución presupuestaria que usted le da a un ministerio del Ejecutivo a otro poder del Estado que tiene otra dinámica diferente. Ese argumento suyo sí es aplicable al Poder Ejecutivo con los ministerios, pero no a un poder independiente como es el Congreso Nacional por la dinámica que es totalmente diferente. Y solo termino con esto, licenciado Espinal. El Congreso Nacional no está supeditado, según la Constitución de la República, por los procedimientos administrativos de adquisiciones, de compras del Poder Ejecutivo. Según la Constitución, este poder del Estado no debe seguir esos parámetros, tiene sus propios parámetros administrativos. Bueno, pero puntualizando en eso, nosotros siempre nos hemos preguntado por qué el Congreso, que es el que aprueba el presupuesto y hace las reformas con respecto al anteproyecto del presupuesto, del año 2022 al 2023 se aumentó 200 millones de lempiras. 200 millones que después ni siquiera gastan y que si nosotros observamos la proporcionalidad de la ejecución del presupuesto del Congreso, o sea, básicamente en temas de salarios, viáticos y este tema de las subvenciones. Tenemos las 8:20 de la mañana, 1:20 y todavía creo que no se han respondido las preguntas que se plantearon al inicio del programa, dónde están o en qué se ejecutaron los 824 millones de lempiras que señaló el día de ayer a SJ. ¿A quién se le han dado los más de 450 millones de lempiras en tema de subvenciones? ¿Realmente cuándo o dónde van a publicar las liquidaciones de los viáticos que reciben los 128, los 256 diputados? Porque se les asigna básicamente a todos. Sabemos que hay una excusa de algo que dejó el Congreso anterior en la asignación de viáticos para los diputados suplentes, pero todavía hasta la fecha, todos los años, todo inicio de año el diputado Luis Redondo habla de que se va a proponer, de hecho lo dijo, en la próxima sesión yo voy a proponer la derogación de ese decreto. Todavía seguimos esperando que exista ese control. Ahí ya se propuso, ahí se habría un ahorro, porque es un gasto que realmente no se está hasta el momento justificando, pero lo digo, 8:20 de la mañana y todavía no han respondido las cuestionantes que se plantearon al inicio del programa, de dónde o cómo se está gastando ese dinero. Porque las interrogantes comenzaron con denuncias, con documentos falsos. César, pero no, se vuelve a mencionar. Estamos hablando del tema de Carlos Zelaya, que de hecho nosotros no lo planteamos en César, un pero se vuelven a mencionar 824 millones de lempiras que parten, Juan Carlos fue muy claro, parten de los datos tomados de un PAC, es decir, permítame, de una planificación. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué la aseveración de decir en qué se utilizaron? Cuando la ejecución presupuestaria del Congreso Nacional de manera anual está plasmada transparentemente en el portal de transparencia, valga la redundancia. No pueden hablar de 824 millones de lempiras que toman de una planificación. Los gastos están plasmados. Se modificó la planificación. Les repito, en algún momento. permítame, les repito, pueden investigarlo. Ustedes mismos han sacado datos bajo la justificación de una investigación realizada por ustedes, de datos que nosotros tenemos ahí a disposición de todo el pueblo. A disposición de todo el pueblo. Entonces, si ustedes sacan los mismos datos que nosotros ponemos en cuanto a la ejecución presupuestaria, lo suman y lo vienen a plasmar acá, no me hablen de una planificación o de los datos que ustedes suman de 824 millones, haciendo énfasis en decir en qué se utilizaron, porque es una mala interpretación. ¿Sí? Están haciendo una mala interpretación de los datos de una planificación. Hablemos de lo que realmente se está plasmando en gastos. Ok, entonces puedo hablar de la última, el estado de resultado del Congreso Nacional año 2024, donde se establece una ejecución de 1.352 millones. Pero si nosotros nos vamos a revisar lo que publica la Secretaría de Finanzas, según lo que se reporta en el sistema CIAFI, hay una ejecución que únicamente responde a 1.015 millones de lempiras. Entonces hay un dinero flotante o que no se conoce que corresponde aproximadamente a 350 millones. ¿Sabía usted que el cierre del año quedan pagos ya emitidos y que se pueden compensar al año siguiente? Por ejemplo, pagos que ya quedaron emitidos por cheques, que se van a compensar en la siguiente... Pero eso responde, es que eso es una respuesta general, me está hablando de una teoría, no realmente una respuesta concreta a lo 2024. César, todo lo plasmado, no sé si ustedes
a través de sus procedimientos financieros lo pudieran ver. No desconozco si usted tiene el acceso a ello o el conocimiento a ello, pero al cierre de una administración se pueden prever o se puede cerrar la responsabilidad de pagos que quedan pendientes para esa misma ejecución presupuestaria del año. Entonces, si habla de un dato, son de pagos no compensados todavía por cheques, que quedan pendientes. Sin embargo, sí están plasmados bajo la ejecución presupuestaria de los reportes subidos al portal de transparencia, que es la manera transparente, es la mejor manera y la manera adecuada de plasmar la ejecución presupuestaria. Porque si entonces yo no plasmara los gastos que no se han cobrado en cheques o que no se han compensado, no estoy siendo transparente. Y ahí sí podrían decir que yo estoy opacando, que yo estoy ocultando algo. Bueno, a mí me gustaría intervenir con respecto al tema, 3 cositas rápidas. 2 de ellas son preguntas para usted, licenciada. Uno, el tema del ahorro, ¿no? Ya César ha abordado un poco el tema de la ejecución presupuestaria. El gobierno en general creo que tuvo problemas el primer año con respecto al tema de la ejecución presupuestaria. El Congreso se habla de que se está ahorrando, pero es de felicitarlos entonces por realizar su trabajo. Básicamente es lo que se está solicitando. Lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto una justificación con respecto a la administración anterior, el discurso que se ha venido manejando durante estos 3 años, 5 meses con respecto a esto. Y ahora sí tengo 2 preguntas para usted con respecto al tema de las compras y sobre todo compras menores, porque nosotros hemos identificado, por ejemplo, en compras de supermercado, y esto sí de manera detallada, y están las facturas y se las puedo remitir a su oficina. Obviamente no iba a traer el compilado gigantesco que tenemos, que es información también pública, en temas del supermercado. Imagínense que se están comprando aguacates premium, semillas mixtas, salchichas, pasta. ¿Hay restaurante? Una de las preguntas es si hay restaurante, así como hay farmacia, clínica, en el Congreso, si hay restaurante en el Congreso. Por otro lado, y que esto sí me parece excesivo, ¿no? Y que no debería de estar comprando el Congreso Nacional tampoco, 6.400 lempiras en una compra de hilo dental. Entonces se le proporciona a cada uno de los empleados entonces una cajita. No. Permítame terminar. Esto es interesante, y no lo digo por morbo, aunque la mayoría de la gente lo va a comenzar a pensar así. Es que es un abuso. Es un abuso, ¿Por qué tenés que comprarle hilo dental a los diputados o a los empleados? No nos compraron a nosotros. Ella le va a decir, no es cierto, Renato. Solo déjeme terminar. Ya termino. 4.180 lempiras, y usted está aquí para aclarar al final. O sea, yo le hablo conforme a lo que está subido y lo que está publicado. 4.180 lempiras en rasuradoras de barba. Y por eso lo digo, lo que voy a decir seguramente la gente va a hacer relación con el presidente del Congreso, por el morbo, lo demás que puede relacionar. No estoy afirmando que eran para él o no, pero ¿por qué el Congreso compra rasuradoras? Y ahí están, o sea, al final, ahí están las facturas. 4.180 en rasuradoras de barba. Se han comprado hasta limas para uñas. Entonces también, eso es lo que dice Renato, o sea, y lo que nosotros en algún momento también dijimos, son abusos. Y quizás se daba en el pasado, el tema es que no había la información para contrastarlo. Y ya estoy comparando yo también la administración. Y el otro, el tema de la seguridad. Así como hubo el patrón que nosotros identificamos de supuesto fraccionamiento de las compras, a mí me gustaría saber honestamente si existe en el contrato de seguridad privada que tiene el Congreso, porque va dirigido a esas compras de alimentación en seguridad hacia la presidencia. No hay seguridad privada, pues. Bueno, y la seguridad que cuida el Congreso, pues, realmente. Entonces, seguridad privada solo para los ciudadanos. Seguridad privada es lo que se hacía en la administración pasada, que algunos diputados eran dueños de la empresa de seguridad y el presidente del Congreso los contrataba. Está bajo una planilla. O sea, son empleados del Congreso, que es diferente a lo que sí existía en el Congreso pasado, donde algunos diputados eran dueños de la empresa de seguridad, contrataban esas personas para que les cuidaran sus casas, sus hijos y su familia. Eso no existe en este Congreso hoy. Bueno, mi pregunta entonces, y le agradezco la aclaración en ese sentido. Entonces mi pregunta es el por qué se compra de manera semanal alimentación para ellos. No sé porque lo desconozco, no conozco los contratos de estas personas, no tengo nada en contra de esas personas porque no los conozco realmente. Carlos, entonces, ¿por qué se incluye esa alimentación? Usted sabe el horario que tiene el personal de seguridad, un horario constante para estar en el Congreso Nacional. Entendería que es por turnos, ¿no? Permítame.
O sea que entonces no se están cumpliendo las 8 horas de la jornada laboral. ¿Usted creería que no sería correcto preverle alimentación a un personal que está de manera constante, horarios extendidos, cuidando el Congreso Nacional? ¿Cuánto es la jornada de las personas que están en el Congreso? Empleados? Claro que es por rotación. Pero son pero empleados si están que en 8 horas, de manera constante. Entonces, ¿qué ASJ? Que el CNA nos Ahora, ¿qué le hace asegurar a usted que un empleado de estos de seguridad que está durante el horario del día va a tener la alimentación como lo está aseverando usted o de la manera que lo está malinterpretando? Por lo que dice la publicación, son compras para el personal. Claro, el personal seguridad. Que se queda Usted me está en diciendo el horario que de la noche. De horario extendido. Bueno. No, el personal que se queda en horario exacto. Bueno, entonces, el horario si yo después hago de turno, las 4:30. y creo que las personas que trabajan aquí en Televisa Centro de Seguridad traen su alimentación. Como en todos los lugares. Que eso pasa con la seguridad privada. Se les paga un salario mensual y si ellos... estamos hablando, perdón Renato, de jornadas de más de 8 horas, entonces ya estamos hablando de otro, estamos ingresando a otro campo, que ya es tema de derechos laborales. Mire, pero ese argumento de los empleados, de hecho nosotros tenemos un proyecto en el Congreso Nacional para que se le mejore. Diputado Barrios, diputado el Barrios, sueldo a los... Mire, yo le voy a decir algo. Sí. Los parlamentarios suecos, daneses, y me falta otro país escandinavo, se creen ciudadanos comunes, aunque estén investidos de parlamentarios. Ciudadanos comunes. ¿Y a cuenta de qué ustedes van a tener privilegios que no lo tiene la gente? Porque sí tienen privilegios. Y esos privilegios son financiados con dineros públicos. ¿A cuenta de qué? Yo solo se los justificaríamos si fuéramos país de primer mundo. Y el ataque no es contra ustedes. Yo lo sé, no es de manera comportamiento ético y histórico de la élite política. ¿A cuenta de qué? Y con dinero público les vamos a dar beneficios adicionales a los diputados si ya tienen un salario. Solo miren lo que pasa en Suecia, lo que pasa en Dinamarca y otros países. Ese es el perfil de diputado que queremos. No aquel que ambiciona a ser diputado, no solo por el salario, sino los beneficios adicionales. Y estoy de acuerdo Entonces con no usted. Se vuelven ciudadanos comunes, se vuelven ciudadanos privilegiados. Y estoy de acuerdo con usted, Renato. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie debería tener privilegios. Todos los ciudadanos de este país deberíamos de pagar impuestos. Todos los ciudadanos de este país no deberían estar exentos sus empresas de pagar. Todos los ciudadanos deberíamos ser responsables de contribuir con el presupuesto para que haya más escuelas. Pero mire todos los ciudadanos iguales ante la ley. Mire que usted justifica con una debilidad institucional otras debilidades. No lo estoy justificando, estoy admitiendo. ¿Por qué ustedes se vuelven ciudadanos especiales? No, pero estoy admitiendo su crítica, lo admito, Renato. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. Pero quedó ahí en nebulosa los detalles de las compras, Renato. Hablemos de las compras. Por ejemplo, para limpiarse los dientes. En el Congreso Infantil se ha dado este tipo de atención a los mismos congresistas infantiles. Rasuradora, ya. Es decir, en eventos, no, permítame, Juan Carlos, y déjeme terminar. Estamos hablando del hilo dental en este momento, pastas de diente y todo eso. Las rasuradoras, como un poder del Estado, en eventos internacionales o en cualquier tipo de evento que se hace para la atención de diplomáticos, se hacen pequeños botiquines de atención para las habitaciones de los mismos, que es ahí donde entra lo de las rasuradoras, que me parece más bien ofensivo que usted haga la burla, que estamos hablando de los niños y que mencione lo de las rasuradoras, ¿sí? Estamos hablando punto a punto, entonces. Pero eso no lo entendí. No lo permítame, no lo podemos mencionar como que son beneficios de los diputados y que esto es un abuso. Estamos hablando de la atención o el protocolo que se hace en la atención de los invitados para cada uno de los eventos. Le voy a explicar, Juan. ¿Y por qué le dan rasuradoras? Esto pasó, por ejemplo, ellos vienen a hoteles. Hubo en San Pedro Sula. Cada quien trae sus elementos de uso personal. Sí. Es un tema protocolario de atención. De rasuradoras. Apelar a la distorsión de cómo ver la información, creo, para poder justificar ese tipo de gastos. César, que aquí quiero mencionar. No convienen a un Congreso y vale el espacio mencionar específicamente lo que estamos hablando en el protocolo de la atención de los invitados en ese evento. Y me parece el momento preciso
Una de las noticias hablaba de la compra de aritos de lujo, sombrero de junco, que de hecho me parece correcto que se mencione como accesorios de lujo, y les voy a explicar por qué. No, pero no accesorios... ha acabado de explicar lo de la rasuradora. Salgamos de eso y después nos metemos con eso. Renato, permítame, si me dejan terminar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Yo no estoy evadiendo lo que ustedes están mencionando. Estoy haciendo coherente en la explicación de la atención de los invitados en cada uno de los eventos o de la agenda protocolaria del Congreso Nacional. Como dice usted, porque entonces se entregan lo de las rasuradoras o el pequeño botiquín que se le hacen a los invitados. Se ha hecho de diferentes maneras en diferentes eventos el detalle que se le entrega en cada una de las habitaciones a los invitados. Y ahí es donde menciono, en ese caso incluiría a los invitados internacionales. Hablemos del ejemplo de Foprel, ¿sí? Hablemos del ejemplo de Foprel, en donde salen en las noticias la compra de los aritos, Renato. Y ahí quiero detallar muy específicamente. Se hablan de aritos de lujo y que, repito, sí me parece que está bien y es correcto que se le mencione como aritos de lujo porque son artesanías hechas por manos lencas, artesanías hechas por empresarios por emprendedores, que el Congreso Nacional está apoyando en las compras de cada uno de sus artículos. Solamente Fropel fue, Renato y amigos, un evento internacional en donde se reunieron todos los presidentes de parlamentos de Latinoamérica, un evento importante que se realizó en San Pedro Sula y que dejó acuerdos importantes, solamente para que... Doctor, y a mí sí me gustaría que aclare, porque ayer en el panel, o durante el panel que teníamos, que estaba la diputada María Antonieta, la diputada Fátima Mena, estaba usted y estaba el diputado Lara, que él decía que en su experiencia en estos temas de Fropel, quien financiaba eso era Fropel. Y él decía, no sé si ha cambiado... O salvo que esté equivocado. Yo le quiero decir, no sé si ha cambiado la política. Estaba equivocado, diputado. Le pedimos que aclaren Fuimos esa parte a los para ver si el reglamentos Congreso lo financió. Y el Congreso anfitrión financia todo el evento. Recuerden que para todo este tema de eventos como este, el país que se vuelve sede es quien corre por los gastos. Y lo hemos visto al momento de que Honduras ha participado en otros países. Pero Honduras no está para eso. No estamos a la altura de otros países que tienen una mejor economía y un mejor sistema. Pero eso es una apreciación subjetiva suya. No es una apreciación subjetiva. Creo que los datos lo establecen. ¿Sabes algo que no me cuadra? Les pagaron un buen hotel. Y con todo el derecho, si invitan a dignatarios, tienen que invitarlos a buenos hoteles, correcto. Lo que a mí no me cuadra es ese regalito de rasuradoras. Si esa gente anda con su propio... Lima de uñas también, Renato. Por cuestión sanitaria, anda con sus propios aparatos para rasurarse. Si no es que el hotel le pone ahí una rasuradora optativa, entonces ¿por qué tienen que regalar rasuradora? Eso es lo que no me cuadra. ¿Qué pasa con los aretes? Ahora, creo que es la manera en que se está interpretando como de manera pesada, así, el hecho de la atención que se le hace a cada uno de los invitados. Los aritos se catalogaron como aritos de lujo, que repito, si lo llegan a hacer, porque son hechos por emprendedores, son artesanales, estos son hechos por los lencas, y que se entregaron como un detalle en el evento de Foprel 2023. Y se entregan a todas las dignatarias mujeres visitantes que así como también se entregaron este tipo de sombreros, se entregaron esta cartera, que más bien se la voy a dejar aquí como detalle, Renato, para que recordar que es importante apoyar a los emprendedores. El Congreso Nacional ha demostrado su interés de estar apoyando constantemente a los emprendedores a través de la compra de sus artículos para entregar como obsequio cada una de las visitas, que esto representa realmente nuestra cultura y así como también cada una de las ferias que se han hecho en los bajos del Congreso. ¿Y los aguacates premium que dicen que encontraron eso yo ahí? estoy esperando que me responda. Bueno, hablemos nuevamente. Somos un poder del Estado. Dígame algo, Juan Carlos. Si al ser un poder del Estado, usted no va a atender de la manera correcta en las reuniones a sus invitados. Me parece ilógico. No, pero usted le manda a traer un plato de comida. No, porque hay otro tipo de... Con el ingreso tan bajo, entonces, con el índice de desarrollo humano tan precario que tiene el país... No cuidemos los recursos. Le repito, somos subjetivamente pobres, somos evidentemente pobres. Y ya los diputados, y como lo decía Renato al inicio, tienen un buen salario, tienen una buena cantidad de viáticos. Pero no diga que es para los diputados porque está falseando. No, la parte de la comida sí es.
No, lo del aguacate, no eso, no es ¿Para quiénes eran el aguacate, licenciada? Ok, repito, hay reuniones muy aparte de las sesiones, porque usted está haciendo todo direccionado a los diputados directamente, como que son los diputados que se están comiendo eso. Usted sabe, Juan Carlos, permítame, ¿usted sabe, Juan Carlos, cuántas reuniones se llevan a cabo en el Congreso Nacional? No, porque no lo publican. Aparte de, lo invito a ir al Congreso Nacional. Nunca nos dejan entrar. Lo invito a ir al Congreso Nacional. Y qué bueno que dijo eso. El mandar un oficio al Congreso Nacional, tienen que pedir permiso. Y eso que la última vez que lo habíamos hecho, lo hicimos bajo una iniciativa que tiene asocio con ASJ, que se llama Democracia en Acción, pero ya la tenían identificada y que tiene asocio con ASJ y no querían recibir el oficio, porque decía que tenían que pedir permiso. Luego vi una solicitud de acceso a la información pública que se puede hacer por 2 vías, a través del sistema Cielo, pero también a través de presencial, que la abogada Gabriela Castellano fue con su equipo a dejar esa solicitud. ¿Y qué le dijeron las personas? Tenemos que pedir permiso para recibirla. Se llamó a la oficina por teléfono en horario laboral, tampoco contestaron el teléfono y simplemente todo es, si no existe una autorización de la presidencia del Congreso, no se puede recibir un oficio. Punto, ¿En qué oficina del Estado eso primer punto. Ustedes deben comprender algo. Las investigaciones que ustedes realicen la tienen que hacer de manera tan delicada que no tengan que ser aseveraciones o malinterpretaciones de una información que ustedes no tienen. Pero bien es que eso ocurrió, eso es un hecho. Ahora, y de hecho nosotros no tenemos que entender, ustedes tienen que entender que están sujetos a la ley. Ok, ahora volvemos a hablar, Renato, de lo que usted está haciendo énfasis. Es un poder del Estado. ¿De qué manera quieren ustedes que se atiendan las diferentes reuniones? Repito, no estamos hablando, César, y si me deja hablar, y le pido que me permita hablar, le pido que me permita hablar. A un pueblo, a un soberano, si nosotros hablamos, no hay únicamente sesiones. Sí, no hay únicamente sesiones. Están las reuniones de comisiones, están todos los diplomáticos que atiende el presidente. La agenda del presidente es constante. Entonces, ¿usted cree que se vería bien que un poder del Estado no atienda sus visitas? Mire, yo no me imagino en el Congreso un cocinero partiendo el aguacate para dárselo a un diplomático. Es que miren, yo les digo, y no lo hablo por ustedes, si es que esto es un error histórico y un pésimo comportamiento de nuestros políticos, no de ahora, de siempre, de utilizar los dineros públicos como si fuera de ellos. Ya me quisiera yo investigar en qué han gastado buena parte con esa cuenta confidencial que históricamente han manejado los presidentes. No solo estoy hablando de Xiomara, es un chingo de dinero que no le rinden cuentas a la gente, que sale del presupuesto público. Me gustaría saber realmente, y como no rinden cuentas, ¿en qué gastan cada dinero de eso? Que bajo la confidencialidad lo manejan los políticos. Si a mí me cuentan históricamente cómo van a supermercados de alta gama en el país a comprar provisión con dinero público. ¿Sabía usted, Renato? Miren, han jugado, los políticos históricamente han jugado, no han respetado los dineros públicos. ¿Sabía usted también, Juan Carlos y César, que hasta los medios de comunicación, el Congreso Nacional, les da alimentación? ¿Y por qué les dan? Porque, permítame, aún los medios de comunicación que están hasta tarde esperando cubrir alguna de las noticias, también. Esto es un tema de humanidad. Esto es un tema de humanidad. ¿Sabe qué hago yo? Cuando salgo a las 12 de la noche, voy a comer suave a mi casa. Es lo que hace cualquier ciudadano responsable, que no juega con los dineros Renato, públicos. Pues nosotros hagamos una comparación, ¿sí? Lo que hablaba el diputado Barrios. ¿Ustedes recuerdan el informe que se hizo de los 100 días de cuánto era el costo de cada plato que pagaba la administración pasada para sus reuniones? Y permítame, Juan Carlos, hagamos énfasis. No voy a decir nada. No habían sesiones presenciales, primer punto. Número 2, eran platos exclusivos para los perfiles altos, ¿sí? ¿Por qué yo menciono la palabra humanidad? Hemos venido a demostrar que somos un Congreso que se comporta diferente con sus propios empleados. Yo le voy a decir con todo respeto. Y no solo por rangos. Eso no es humanismo. Cuando uno tiene un salario mensual, se presupuesta para saber que no va a abusar de los dineros públicos, de ir a trabajar para que allá le den la comida cuando es de su responsabilidad presupuestarse con su alimentación.
Mire, nos estamos metiendo ahí en una arista que es para justificar esos beneficios adicionales que han gozado nuestros políticos y sobre todo en el Congreso Nacional. Pero solamente aclarar que todas esas cosas, y lo digo como miembro del Pleno, y debo decirlo, ni esos aguacates, ni esas rasuradoras van a miembros del Pleno del Congreso Nacional de la República. Pero y debo decirlo. La LIC dice que para invitados, es que no, a mí no me cuadra eso de comprar aguacates premium para dárselos a invitados especiales del Congreso. Pero bien, dejémoslo ahí. Yo solo quiero que quede grabado esto en ustedes, que sea autocrítica para quienes estuvieron en el Congreso, porque iguales comportamientos han tenido, y a los que vengan. Por eso a mucha gente le gusta esos cargos de elección popular, porque manosean a su antojo con los dineros públicos. Si un diputado en Suecia tiene la base electoral fuera de Estocolmo, fíjense bien, si un diputado tiene la base electoral fuera de Estocolmo, puede solicitar el llamado tractamen, una ayuda para los días de la semana en los que trabaja en la capital del país. Esta ayuda exclusiva para los parlamentarios que no tienen residencia permanente en la capital es de 110 coronas suecas, unos $12. Y aquí les pagan un extra cuando vienen de allá de Olancho porque gastan mucho en la gasolina. $12 les dan a los diputados suecos cuando su base electoral está fuera de Estocolmo. Eso es respetar el dinero público que es sagrado. Un vistazo a los precios de Estocolmo da la noción de lo que se puede comprar en la capital sueca con 110 coronas. Un café con 3 o 4 bullar, los tradicionales panes dulces suecos que acompañan el café. O una pizza con un refresco, una ración del tradicional plato köttbullar. Las albóndigas suecas con mermelada de arándanos rojos y puré de patata. En los pequeños restaurantes populares un plato cuesta por medio de unas 100 coronas suecas. Hasta 1957 los diputados del Parlamento sueco ni siquiera tenían salario, solo recibían las contribuciones de los miembros de los partidos. Miren, es que tenemos que aprender de los comportamientos de estos políticos, por eso esos países son como son. Pero aquí ha sido un mal tradicional e histórico. Abusamos de lo que no es nuestro cuando estamos en la administración pública. Yo se lo he escuchado, cuando no era diputado se lo he escuchado. Y sé que en el fondo piensa así usted, diputado Barrios. Sí, por supuesto. Hemos abusado de los dineros que no son nuestros. Simplemente porque creemos que cuando ganamos la representación popular, somos dueños de lo público. Un error histórico de nuestros políticos que hoy se lo rechinamos en la cara. Ese no debe ser el comportamiento de nuestros políticos. Y sigo sosteniendo que esa ley del Congreso Nacional... Porque esto resume todo esto. Sigo sosteniendo, como lo hice antes de ser diputado, como lo he hecho con mis proyectos de ley, que esa ley orgánica del Congreso Nacional debe derogarse y hacerse una ley. Totalmente. Lo sigo sosteniendo. Estoy con usted. Vamos a la pausa. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Rihanna Ferrera opina: lujos y derroche de dinero del pueblo en el poder legislativo es lo que se puede observar, cinismo y descarado los procesos ejecutados. Vicente Hernández: sean serios, es perder tiempo estar hablando con estos que su modelo es Jo, quien delinque o despilfarra más y el cambio ¿dónde está? Reformen esta ley orgánica y listo. Administren bien, no despilfarren el dinero del pueblo, no sean delincuentes. Urgen caras nuevas en el Congreso Nacional 2026-2030. Mensaje final así, pero breve, por favor. Voy primero con César Espinal del CNA. Sí, muy brevemente, pues como pudimos discutir en estas 2 horas, hay una postura de un lado, hay otra postura de otro lado, pero creo que aquí yo le dejo al pueblo hondureño una invitación. Y es que simplemente haga uso de lo que la ley de transparencia le permite, haga una solicitud de información al Congreso Nacional y pida la liquidación de los viáticos que se reciben mensualmente por parte de los diputados, liquidaciones de las subvenciones que reciben los diputados de manera aproximadamente trimestral, y nos podemos ver las caras aquí en 6 meses a ver si realmente hay un cambio de aquí en adelante o vamos a seguir bajo esa dinámica de opacidad. Me gusta el planteamiento, la sugerencia del diputado Barrio. Reformemos esa ley, ¿cómo le llaman? La ley orgánica. La ley orgánica. La ley orgánica. Pero le cambiaron el nombre a eso. Por eso, ley orgánica es que en la administración pasada
Bueno, y 2013, lo digo, ¿verdad? Más o menos. Nos dejaron abarrados con el pago, por ejemplo, de los diputados suplentes, un montón de cuestiones allí. Que sí, es que el comportamiento histórico de migrante ha sido desde hace muchos años. El mensaje breve, por favor. Sí, repito. No, gracias, Renato, por el espacio. Creo que el debate ha sido bueno. Sí. También recordar el tema de que el posicionamiento de nuestro informe ha sido claro, ha sido enfático, una investigación rigurosa. Y en estas casi 2 horas no se logró desvirtuar absolutamente nada, más allá de algunas justificaciones, pero que hemos evidenciado que sí hay abusos, sí hay opacidad en el Congreso, e invitamos al Congreso a publicar, e incluso nos podemos reunir a puerta cerrada para aclarar algunas cosas. Ok, ellos van a tener la misma intervención después de la pausa. ¿Sabe qué? Eso deja subvenciones. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. Eso se presta a la corrupción. Sí. Que dejen a los ministerios hacer las obras que deben hacer. Le estaba diciendo de la realidad, Renato. Cuando yo llego a... Sí. 15 segundos. No, quizá la conclusión... Mire, yo sí creo que aquí se utilizó información falsa, documentos falsos, para generar esta imagen del Congreso Nacional. Yo creo que, y aquí nos hemos dado cuenta que lo que ha habido una falta de información. A lo mejor, y prometemos mejorar esa cuestión. Muy bien, licenciada Vilma Montoya, Renato, 15 segundos. Agradeciendo el espacio y únicamente esperando que en situaciones futuras haya un equilibrio en la información y sobre todo que hagan las debidas investigaciones sobre las informaciones financieras que nosotros tenemos, ya que sus publicaciones han sido tendenciosas.